Es la mayordomía desde una perspectiva bíblica. Podemos decir que es el reconocimiento de que Dios es el dueño de todo. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Dios es el dueño de todo. Y la familia es la responsable de administrar fielmente los dones, tiempo, finanzas y relaciones según sus principios. Tengo entendido que ustedes ya les han hablado de la mayordomía del tiempo, de la mayordomía de la finanza, y hoy vamos a hablar precisamente de la mayordomía de nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con nuestras esposas, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, cómo hay esa relación entre padres e hijos. Pero vemos que la mayordomía como tal está basada en 4 principios. El primer principio es la mayordomía de la propiedad. ¿Y cómo nos dice? Bueno, el versículo 24:1 del libro de los Salmos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habita. El segundo principio es el principio de la responsabilidad. Y si nosotros no lo vamos a leer, simplemente lo vamos como referencia, Mateo 25:14. Esto nos habla de la parábola de los talentos, que comienza diciendo que el reino de los cielos es como aquel hombre que se fue, le dejó los bienes a su siervo, ¿verdad? Entonces, esos bienes son las responsabilidades que nos ha delegado el Señor a cada uno de nosotros como padre, como esposo, como hijos. Entonces, y también nos dice en referencia, el otro principio es el principio de la rendición de cuentas, porque cuando leemos esa parábola dice que este hombre volvió en el tiempo, ¿verdad? Y vino a pedir cuenta por los dones que él había entregado. Y al final es el principio de la recompensa. Y si eso lo enfocamos a lo que nos quiere hablar la palabra hoy, de la mayordomía, bueno, creemos que todas las cosas que nos ha dado el Señor pertenecen a Él, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra familia pertenecen a Él. Nos ha dado esa responsabilidad a cada uno de nosotros, pero también el Señor va a venir, hermano. Nosotros vamos a rendir cuenta por lo que el Señor nos ha dado. Y dependiendo de cómo lo hemos hecho, ¿verdad? Van a venir las recompensas de parte del Señor. Así que si tiene una Biblia por ahí, yo le voy a pedir en el nombre de Jesús que se esté ubicando en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y le digo esto porque en esta porción de la palabra que vamos a leer, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, tenemos allí los puntos claves de lo que es la mayordomía. Allí vamos a ver unas responsabilidades que se le delegan a las esposas. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que deben sujetarse a sus maridos como al Señor. A los maridos, a los esposos, ¿verdad? Nos pide el Señor que amemos a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Los hijos tienen también sus responsabilidades, que es obedecer a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y los padres, amados, dice la palabra que no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Así que lo que vamos a leer está centrado allí básicamente. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan al Señor, obedezcan al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honren a tus padres, a su madre, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación al Señor. Básicamente lo que nos está diciendo, hermano, aquí el apóstol Pablo es cómo nosotros nos estamos conduciendo. Cuando nosotros logremos leer un texto, tenemos que preguntarnos primeramente a quién va dirigido este texto, por qué y para qué. Este texto, el apóstol Pablo se lo está dirigiendo a los fieles de Éfeso, pero también a los gentiles creyentes de Asia Menor. Y fíjense ustedes que si nosotros vamos a un contexto en el capítulo 4 del versículo 1 al 16, el apóstol Pablo nos está enseñando cómo debe movilizarse o cómo debe conducirse un cristiano en la iglesia. Del versículo 17 al 20 nos enseña cómo debe conducirse un cristiano en el mundo. Pero ahora, en este capítulo 5, del versículo 21 en adelante, nos indica, nos enseña cómo debe movilizarse o cómo debe conducirse un cristiano en el seno del hogar. Yo les pregunto, ¿cómo debemos conducirnos en el mundo, en la iglesia y en nuestra casa? Igual, porque tenemos el mismo Espíritu Santo. Entonces, lo que debemos entender acá es que el apóstol Pablo se está dirigiendo como el día de hoy a creyentes, ¿verdad? Pero vemos que el apóstol Pablo se está refiriendo acá a la familia. Y qué hermoso, porque él está tomando como ejemplo o está haciendo una comparación sagrada en la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Y ese debe ser el fundamento y ese debe ser, hermano, la guía para nosotros conducirnos como esposos, como familia, siempre tomando como ejemplo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo. El ejemplo no es el matrimonio de tu prima, el matrimonio de tu cuñado, de tu familia. El ejemplo es Cristo y la iglesia. Hay cosas que muchas veces, mi querido, no hemos entendido el propósito de Dios. La iglesia, el matrimonio, la familia y todas esas relaciones que nosotros de alguna manera mantenemos con nuestro alrededor es un propósito de Dios. Ese tema no muchas veces no lo logramos entender, hermano, porque como dice Romanos 12:2, nos hemos dejado dar forma por el mundo. Nos hemos dado dar forma. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos primeramente cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender las cosas del Señor. Porque muchas veces no hemos visto esa voluntad buena, agradable y perfecta del Señor, porque tenemos una fijación en las redes sociales, en las cosas
del mundo. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿de dónde tomamos nosotros inicialmente? ¿De dónde tomamos inicialmente la idea del matrimonio? Qué bueno, y admiro y admiraría las personas que hayan tomado el ejemplo, la referencia del matrimonio y familia desde la Biblia. Pero si somos honestos, desde pequeño hemos sido inducidos por el mundo. Y es lo que nos ha enseñado el mundo a nosotros. Y les voy a poner como un ejemplo. Y séanme honestos al responderme. ¿Cuántos de ustedes vieron una serie que la llamaron, la siguen llamando El Chavo del Ocho? Muchos, muy conocida, ¿verdad? Desde pequeño, eso salió en los años 70. Y todo, yo creo que aquí todo lo hemos visto y nos pareció tan hermoso y nos gozábamos. Pero ellos estaban dando un mal mensaje y desde allí la industria, y no es que las maquinaciones del enemigo, lógicamente estaban ahí también, nos sembraron en nuestra mente que, bueno, que eso eso nos divertía. Pero ahí veíamos, hermanos, que había una disfunción familiar en todo. Vemos a una doña Florinda, por ejemplo, que ella no tenía marido. Ella tenía un hijo que le complacía todos los caprichos. ¿Cuántos saben que le complace los caprichos a sus hijos? Todo lo que decía, ella era papá y mamá. Y también tenía amorío con otro hombre, y eso lo veía ¿quién? Su hijo. También nos enseñó a ser violento con los hombres. Esa mujer veía al vecino y le daba una cachetada. Don Ramón, lo veíamos, no se le conocía esposa. Tenía una hija, era papá y era mamá también. ¿Y qué nos enseñó la televisión? Y que de una manera subliminal nos lo sembró en nuestra mente, de que los hijos tenían que disciplinarse como don Ramón disciplinaba al chavo con un cocorrón, carratico, eso. El chavo no se le conocía a papá, ni mamá, ni hermanos. Vimos también a una señora que era vecino de ellos, llamada doña Clotilde. No tenía hijo, no tenía esposo, no tenía nada. Entonces, hermano, esa es la familia disfuncional con que nosotros fuimos creciendo. Nosotros veíamos eso y lo veíamos pero tan inofensivo. Pero ¿por qué tuvo tanta audiencia? Porque de alguna u otra forma nosotros nos identificábamos con cada uno de esos personajes. Ahí la mujer que es soltera se identificaba con ellos, el hombre que lo había dejado la esposa se identificaba con ese programa. En el caso mío yo me identificaba porque yo me levanté con la ausencia de un padre y todos nos identificábamos allí. Ahora, si vamos al presente, ¿pasará igual o no? Sí, sigue pasando igualito. Cuando nuestros hijos, nuestros nietos están inquietos, ¿qué le damos nosotros para que juegue? El celular. Y ellos en ese celular ven cosas, hermano, y allá aprenden muchas cosas. Y vemos, y como están las redes ahorita vemos hombre y hombre casándose y besándose, mujer y mujer casándose. Y ellos van a crecer creyendo que esas cosas son normales. Pero esas son las cosas que suceden en el mundo. Pero nosotros no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo comienza diciendo en los principios del capítulo 5 que nosotros somos hijos de luz y que debemos seguir los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes éramos nosotros? Sí, nosotros estábamos extraviados, nosotros éramos llevados por cualquier viento de doctrina, pero gracias a que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel creyera y no se perdiera y tuviera vida eterna, ahí estábamos nosotros. Y Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, hermanos, no solamente somos hijos de Dios, sino también que somos pueblo de Dios y un pueblo que tiene un reino gobernado
por nuestro Señor Jesucristo. Y de manera intencional quise hacerle esta introducción, hermano, porque para cumplir cada precepto, para cumplir cada mandamiento que nos da el Señor, como es amar a nuestra esposa y sujetarse a su marido, eso tiene que primero tener nosotros una excelente relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una excelente relación con Dios, vamos a tener una excelente relación con las demás personas. Amén. Entonces, fíjense cómo comienza el versículo 21. Dice, y este es uno de los versículos más importantes. Es importante, ¿por qué? Porque el Señor nos llama, el Señor nos manda a que ambos, hombre y mujer, nos sometamos al Señor. Nosotros debemos someternos al Señor. En el 7 dice, someter uno a nosotros, otros en el temor de Dios. Si ustedes son de las personas que les gusta resaltar las cosas importantes, escribir las cosas importantes, resalte siempre cuando le salga en la Biblia, en el temor de Dios, en el amor de Dios, en el Señor. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, tiene que ser en el Señor. Pero como nosotros estamos en el Señor, como nosotros le tememos al Señor, entonces nosotros por amor al Señor vamos a cumplir los mandamientos que Él nos dice a continuación. Tiene que hacer en el Señor, hermano, porque fíjense algo. En el versículo 22 nos habla de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjense en qué tiempo estamos viviendo nosotros. Un tiempo de globalización estamos viviendo, hermanos. Un tiempo donde muchas personas, donde hay gran cantidad de falsos maestros, donde a las mujeres le dicen, que se hablan del empoderamiento, donde hay una liberación femenina, donde hay artistas de gran renombre que atraen a muchísimas masas y que inducen a las personas, inducen a las mujeres a no sujetarse al esposo. Un ejemplo de ello es Shakira, una cantante conocida mundialmente. ¿Qué dice ella? Que las mujeres facturan. Que ya eso no, que los hombres, ellas no tienen por qué someterse a los hombres. Entonces, cuando eso cuando lo escucha una persona, y estoy hablando de hermanas de la iglesia, que se alinean a ese pensamiento de Shakira, pueden ser, hermanos, inducidas o influenciadas a ese pensamiento de Shakira. Pero resulta de que lo que está diciendo la palabra lo está diciendo el Señor, no lo está diciendo el pastor. Es el Señor lo que nos incita, nos invita a que las mujeres deben sujetarse a su marido y toma como ejemplo, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces, muchas personas se dejan llevar por esas corrientes, ¿verdad? Caen en el precipicio, bien sea por la rebeldía, bien sea por la soberbia, y terminan hundidas en el pecado. Entonces, esas personas van a tener que tomar una decisión. Si siguen a lo que dice Shakira o si siguen lo que dice el Señor en su palabra. Pero como ustedes son cristianas, yo sé que ustedes van a seguir lo que dice el Señor. Amén. Así es. Entonces, fíjense, eso es lo que está ocurriendo hoy. Estamos viviendo tiempos de verdad difíciles y peligrosos. Y yo sé y yo entiendo que a veces la mujer, cuando le dicen someterse a su marido, se pone como que, o sea, hermano, el sometimiento no es algo de que la Biblia o el apóstol Pablo está diciendo que es que estamos llegando al tiempo de la esclavitud, donde el hombre lo que diga y la mujer tiene que, bueno, lo que diga el hombre, eso es así. No, hermano. Mire, nosotros, tanto los hombres como la mujer,
somos dignos ante la presencia, ante los ojos del Señor, porque somos hechos semejante y a imagen a la gloria del Señor. Entonces, no estamos hablando de que de ese machismo, porque el machismo no tiene cabida en las enseñanzas bíblicas. El autoritarismo no tiene cabida en las enseñanzas bíblicas. Lo que nos está hablando el apóstol Pablo, que esa sumisión al marido es voluntaria. Nosotros, porque lo está relacionando con la iglesia, nosotros nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo a la fuerza, o nosotros nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo por amor o por obediencia. Nos sometemos por amor y obediencia. De esa misma forma, la mujer tiene que someterse a su marido. ¿Por qué? Porque le tiene temor a su Señor. Porque ella quiere hacer las cosas como dice el Señor. Porque es una mujer que ha nacido de nuevo. Porque tiene una nueva naturaleza en su vida. Y lógicamente va a escuchar que el mundo, pero si usted es tonta, ¿cómo va? Hermano, Cristo se sometió voluntariamente a su Padre cuando estaba orando. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga de acuerdo a mi voluntad, sino a tu voluntad. ¿Y qué prevaleció ahí? La voluntad del Padre. Yo entiendo que en estos tiempos la mujer tiene muchas habilidades que sobrepasan a nosotros los hombres. Pero también los hombres tenemos habilidades también. Pero eso no nos hace, hermanos, de que nosotros seamos uno más que el otro. Por ejemplo, mire, yo admiro a las mujeres. Admiro de verdad a las mujeres, porque las mujeres tienen la capacidad de manejar un carro, puede irse limando las suyas, puede ir hablando por el celular y hasta le pueden dar tetero a un muchacho. Todo, el hombre no. Nosotros nos enredamos con todo. Entonces la mujer tiene esa habilidad. La mujer puede salir, tú le puedes decir, puede salir del hospital. ¿Qué te pasó? No, me acabaste de operar de la vesícula, de esto y de esto. El hombre no, nosotros con una gripe ya estamos tendidos de sueño. Porque las mujeres tienen cosas, hermanos, que no tenemos los hombres. Pero eso no los capacita a ella a estar por encima de lo que Dios ha creado. Por ejemplo, nosotros los hombres tenemos una particularidad de que somos un poco extraños, ¿no? Somos como que no tenemos paciencia por las cosas. Levante la mano a los hombres acá, hermano. ¿No hay hombre aquí? Mire, ¿no les ha pasado a ustedes de que si ustedes van a comprar un par de zapatos y la primera zapatería que encuentran, allí es donde lo compran? Eso, yo soy así, yo voy a comprar de zapatos, compré la primera y voy para la casa. Eso es rápido, yo no tengo. La mujer no. La mujer, ella se pone en una tienda, ella manda a bajar todas las de arriba, todas esas cosas, y eso le ponen todas esas cosas para al final decir, no me gusta ninguna, y se va. A mí me da pena salir con mi esposa. Por ejemplo, yo hago un mercado en mi casa y mi esposa me pregunta a mí, ¿cuánto vale un litro de aceite? Yo no sé, porque yo lo que voy metiendo así, después ¿cuánto es esto? La mujer no. La mujer ve el litro de aceite, ve la contextura, ve la tapa, ve la etiqueta, ve por debajo, ve aquí, eso detalla todo. Y si en el otro chino vale 100 bolívares, se va para allá. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que Dios aunque nos hizo de una manera perfecta, tenemos algunas habilidades que nos diferencian a los unos a los otros, pero ante los ojos de Dios somos totalmente iguales. Mujeres, si ustedes quieren saber la fuente por las cuales usted tiene que someterse a su marido, piense de que usted es la fiel representante de Cristo aquí en la tierra a través de la iglesia. Que así como la iglesia se somete a nuestro Señor Jesucristo, usted por amor y obediencia se somete a su marido. Entonces, entiendo que muchas mujeres que estamos acá, muchas mujeres que están acá,
Estamos en vivo, hermano. Muchas mujeres que están acá, entonces tienen esposos que son cristianos, que las acompañan a la iglesia. Gloria a Dios. Hermana, dice la palabra del Señor que el que empezó la buena obra la irá perfeccionando. Siga orando por ese marido, siga orando y el Señor va a perfeccionar ese matrimonio. Amén. Pero también nos encontramos con mujeres, con hermanas que sus esposos no son cristianos, que son inconversos. Hermana, ¿cuál es su tarea? Modelarle. Pero no estoy diciendo que usted va a llegar modelándole ahora a su casa. No. Es modelarle a Cristo, a Él. Que Él pueda ver en usted el Cristo de la gloria. Que Él pueda ver en usted el amor, la generosidad. Que Él pueda verla en usted, que pueda conocer a Cristo y que pueda decir, yo quiero conocer y yo quiero tener a ese Cristo que tiene mi esposa. Pero si ustedes son de las personas que le gritan y son celosas y andan buscando pelea y violencia, ¿qué va a decir su esposo? Para yo ser evangélico como mi esposa, mejor me quedo como estoy. Pero fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas. O sea, que usted tiene en sus manos la oportunidad para que su marido venga a los pies de Cristo. ¿Cómo? Reflejando usted a Cristo en su vida. Entonces, usted se preguntará, pero mire, hermano, pero también en todo esto hay unas promociones que las vemos por televisión y por las redes que dicen que ciertas condiciones aplican. Si una mujer tiene el marido que es inconverso, un marido que es violento, que la amenaza, que toma licor, que la induce a hacer cosas que no le agradan a Dios, usted no está en el deber de sujetarse. No está en el deber de sujetarse, y le digo porque así ocurrió en un pastor en Portuguesa. La sierva siempre le decía, pastor, ¿sabe que mi esposo es violento? Él no es cristiano y él me prohíbe ir a la iglesia, y cuando se emborracha comienza a amenazarme. La otra vez me golpeó, tuve que denunciarlo. Y el pastor en una consejería solo le decía, bueno, ese fue el marido que te dio el Señor, ora por él. Sigue orando por él, porque ese fue el que te dio. Y el marido terminó asesinando a su esposa. Entonces, hermano, hay situaciones donde nosotros no estamos obligados a sujetar. Por ejemplo, la palabra nos dice a nosotros que nos sujetemos a las autoridades, pero si las autoridades hacen cosas que están a la inversa de Dios, nosotros no tenemos. Primero nosotros debemos tener en nuestra vida, en nuestro entorno, primeramente Dios. Así como lo hizo Daniel. Daniel no se sujetó a las leyes que se estaban imponiendo, donde no se debía orar al Señor, y él lo incumplió. Pero eso también ocurre, hermanos, en el matrimonio. En el matrimonio, ¿verdad? No todo es al Señor, no todo es al Señor. Tenemos que tener mucha sabiduría y mucho entendimiento para este tipo de situación. Entonces, bueno, el Señor básicamente, hermanas, lo que les quiere decir a las mujeres, básicamente a la de Iglesia Libre Central: sujétense al Señor. ¿Cuál es el modelo? Sujétense a su esposo. ¿Cuál es el modelo? Que el Señor. Así como el Señor, así como la iglesia se sujeta
a, a nuestro Señor Jesucristo, por amor, por temor de Dios, porque ustedes aman a sus esposos, sujétense a él. Fíjense ustedes lo que ocurrió en el Edén. Eva, bueno, se dejó engañar por la serpiente, fue engañada, y ustedes conocen esa historia, esa situación. Y el Señor le puso algunas consecuencias, tanto al hombre como a la mujer, como al animal. Pero a ella le dijo básicamente que con dolor pariría a sus hijos y que su deseo será su marido y él se enseñoreará sobre él. Pero ese enseñoreará no es que va a ser el dueño y señor de todo lo que ellos hagan. Es, digamos, una protección. Ahora el hombre es el que protege a la mujer. Esa protección divina que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque. Las mujeres, hermanos, hoy en día se sujetan al marido y el marido es el fiel protector de lo que dicen, de lo que dice la palabra. Ahora bien, vamos ahora con los maridos, con los hombres, los que estamos acá. Bueno, nos dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Se puede amar, hermanos, a una mujer como Cristo amó a la iglesia? Sí se puede. Sí se puede cuando nosotros adquirimos la nueva naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Sí se puede cuando hemos tenido un nuevo nacimiento. Sí se puede cuando nosotros tenemos reverencia y temor al Señor. No hay que ser honesto también, hermanos, que nosotros en estos tiempos como hombres, así como se lo digo a la mujer, nosotros también vamos a buscar nuestra falla también, ¿no? Pienso que nosotros como hombres hemos perdido muchas responsabilidades de lo que el Señor nos ha asignado a cada uno de nosotros. Por ejemplo, nosotros como hombres, y debemos admitirlo porque es sabio reconocer ante Dios, ante los hombres, cuando nosotros hemos fallado. Y es sabio reconocer de que el hombre ha logrado abandonar sus responsabilidades como esposo. Y ese abandono es más que todo cuando logramos evadir nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfrascamos en los trabajos, ¿verdad? Y dejamos a nuestras mujeres con toda la carga en el hogar. Entonces, muchas veces llegamos cansados y vienen los hijos. Mira, papá, ¿se hago algo? ¿Será que puedo hacer algo? Dicen los hijos. Y siempre decimos, pregúntale a tu mamá. O sea, es como que nos estamos evadiendo de esa situación. También el hombre, en estos tiempos, porque estamos viviendo los últimos capítulos de este mundo, hermano. Estamos en los tiempos finales. Entonces, el hombre también, esa responsabilidad que le ha entregado, nos ha entregado el Señor, la hemos usado como para que tener autoritarismo sobre las demás personas. Hasta canciones se han escrito. Y mi palabra es la ley. O sea, lo que diga yo es así como debe hacerse. Pero resulta que ni el autoritarismo ni el abandono va enfocado a lo que el Señor nos está demandando. El Señor nos demanda a nosotros, hombres de Dios, el que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y fíjense lo que dice más adelante. Y se entregó a sí mismo. Esa palabra entregarse, nuestro Señor Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros que somos la iglesia. Y eso se llama sacrificio. Nosotros debemos amar a nuestras mujeres con un amor sacrificial. Nosotros debemos sacrificarnos por nuestras esposas. Amén, mujeres. Muy alegre. Debemos sacrificarnos por nuestras mujeres.
Ese sacrificio, hermanos, parte de que nosotros debemos cambiar. Nosotros teníamos en el noviazgo, cuando vivíamos con nuestros padres, vivíamos y hacíamos cosas que no sé, que nos cuenta hacerla ahora cuando estamos en el matrimonio. Pero el único que puede transformar todas esas situaciones es nuestro Señor Jesucristo, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si su mamá, ¿verdad?, le hacía esas caraotas o esos flores como a usted le gustan y su esposa no las hace, bueno, usted tiene que sacrificarse, hermano, por aceptar las cosas como son, porque está emprendiendo una nueva vida. Debemos sacrificarnos por todas las cosas. Nosotros debemos enteramente, hermano, sacrificarnos por nuestras esposas. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Nuestro Señor Jesucristo santificó a la iglesia santa. Nosotros debemos también santificar a nuestras esposas a través de la palabra. ¿Quién es el que tiene que tener, digamos, tomar la iniciativa en un hogar para orar? El esposo. Job oraba por sus hijos, hermano. Oraba porque decía la palabra, oraba, hacía sacrificio, porque él decía que no sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Pero Dios sí sabía y sabe lo que están haciendo nuestros hijos. Por eso nosotros, como cabezas del hogar, nosotros tenemos que inducir a la oración. Yo les invito que personas, matrimonios que estén en conflicto, matrimonios que estén pasando por situaciones adversas, hermano, es en la palabra, en la búsqueda del Señor a través de la palabra, donde se pueden dirimir toda esa situación. Y se lo digo, hermanos, por experiencia. Nosotros, mi esposa y yo, vamos próximos a cumplir 36 años de casado. Y no ha sido fácil un matrimonio después que vas a pasar por tempestades. Y nosotros en una oportunidad pasamos por esas tempestades. Y fue el Señor, guiado por el Santo Espíritu de Dios, que nos llevó a Barquisimeto, a casa de un tío de ella. Estaban celebrando, no sé, pero esa no era la situación. El propósito de Dios era que nosotros pudiéramos ver lo que él hacía con su esposa, eran unos ancianos, y veíamos que ellos se levantaban todos los días en la mañana a orar, a leer la palabra, los dos juntos con sus hijos, y en la noche hasta de acostarse hacían lo propio. Ellos no sabían de nuestros problemas, pero el Señor los llevó a hablarnos sobre esa situación y nos dijo: cuando tengan problemas en el matrimonio, hagan un altar familiar. Ese altar familiar, hermano, es cuando la mujer y el hombre a los que el Señor nos ha entregado esa mayordomía, tenemos que humillarnos en la presencia del Señor. Nosotros recuerdo que comenzamos a leer la Biblia y orábamos todas las noches, un año y algo tuvimos en eso, todas las noches orando y orando, y el Señor fue que tomó control y dominio de todo. Hermano, yo los invito a que hagan su altar familiar. Si su esposo no ha llegado a los pies de Cristo, haga su altar familiar en su casa y humíllese ante la presencia del Señor. Porque, mire, no es nada, no es poco lo que el Señor te ha entregado, mujer, a ti, y hombre, a ti. Nos ha entregado una mayordomía donde nos ha dado esa responsabilidad, donde nosotros vamos a rendir cuentas al Señor. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que buscar de la presencia del Señor. Amén. Entonces, purificándola por la palabra. Más adelante, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Nosotros, bueno, yo pienso que todos acá
nos amamos nuestros cuerpos, nos medio rompemos y mismo tratamos de sanarlas. De esa misma forma, hermano, nosotros debemos amar a nuestras mujeres. Y fíjense que habla más adelante, ¿verdad? Otra forma como nuestro Señor Jesucristo ama a la iglesia y que nosotros debemos hacer lo propio porque nosotros lo seguimos a Él, es que Él sustenta a la iglesia. Nosotros los hombres somos llamados a ser proveedores en nuestro hogar. Eso creo que lo sabemos todos. Pero no solamente proveedores económicos, nosotros también debemos sustentar emocionalmente a nuestras esposas. Recuerdan que el apóstol Pedro dice que la mujer es frágil. La mujer son de las personas que se deprimen cuando están en el periodo menstrual. Las mujeres son las que se deprimen después de un parto. ¿Y quién es el que debe estar ahí sustentándola, ayudándola, exhortándola amorosamente y amándola? El marido. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso forma parte de la mayordomía que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. También nos habla acá de que Cristo cuida a la iglesia. Mire, yo me quedo a veces, me preocupa, ¿no? Y veo dos personas caminando por una calle y van tomados de la mano y se ven bonitos. Un hombre y una mujer tomados de la mano. Pero resulta que el hombre es el que va pegado de la pared y del lado de acá, el lado de la calle, llevan a la mujer. No, hermano, nosotros debemos cuidar a nuestras mujeres. Nosotros somos los que nos vamos a exponer aquí, pero nuestras mujeres y nuestros hijos tienen que estar protegidas. Y esa protección, hermano, tiene que ser de nosotros. Nosotros tenemos el hombre. Cuando nos vamos a acostar de noche, es el último que debería acostarse. El hombre es cuando la mujer está acostada, el hombre es el que cierra las puertas, el que está viendo por dónde se puede meterse, es el que le brinda seguridad a su familia. Es el último, pero la mujer se ríe, yo creo que eso no está funcionando. Bueno, el hombre es el último quien debe, ir a la cama porque es el que se encarga de la seguridad de la casa. Y una vez que esté seguro todo, bueno, ahí, porque es el que le brinda seguridad a su esposa. Entonces, eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Cristo sustenta la iglesia, ¿verdad? Y la cuida. Nosotros, hermanos, debemos hacer lo propio con nuestras mujeres también. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, la mayordomía del hombre básicamente es de amar a nuestras mujeres. Las mujeres son frágiles, las mujeres tenemos que, son frágiles y no son fáciles tampoco, ¿no? Pero el Señor nos manda a amarla. Así como las mujeres se ponen reacias cuando tienen que sustentarse, bueno, pero todo lo hacemos es para la gloria del Señor. Amén. Hay un versículo muy importante que si nosotros todo lo cumpliéramos, hermano, el mundo no tuviese problema. Y es ese versículo que lo conseguimos en Filipenses, que consideremos a las demás personas superior a nosotros. Pero resulta que es al inverso. Nosotros siempre nos queremos defender, siempre queremos estar a la defensiva. Y si vamos a la pequeña, eso de sustentarse, por eso es que a la mujer le hace ruido. ¿Por qué? Porque desde pequeño nos enseñaron a nuestros padres, a nosotros, quien te empuja, empújalo. No, nos enseñaron fue a defendernos. Nos enseñaron fue a defendernos. Por eso es que cuando venimos al Evangelio hay un cortocircuito acá, ¿verdad? Porque a nuestro Señor Jesucristo los padres nos enseñaron eso, la tradición nos enseñó eso, pero cuando vemos la realidad de la palabra, que nuestro Señor Jesucristo fue injuriado, fue golpeado y no se defendió, se mantuvo callado, entonces allí es donde nosotros vemos que estábamos equivocados y que nuestros padres nos enseñaron lo que no era. Entonces, hermano, hay mandamientos tácitos para nosotros que debemos cumplirlo por el hecho de ser cristianos.
por el hecho de tener a Cristo en nuestros corazones, por el hecho de que amamos al Señor. Y que si Jesucristo se sujetó al Padre, y que si la iglesia se sujeta a Jesucristo, de esa forma tiene que hacerlo la iglesia. Así como Cristo amó, sustentó, perfeccionó a la iglesia, así también de esa misma forma nosotros tenemos que hacer lo propio con nuestras esposas. Ahora vamos con los niños, con los hijos, los pequeños que estamos para acá. Hijos, ¿obedecen ustedes a su padre? Diga, sí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justicia, porque esto lo dice el Señor. Y fíjate este versículo, porque a la final todos los que estamos acá somos hijos también. Debemos honrar a nuestros padres, al padre y a la madre, que es el primer mandamiento con una promesa. Fíjense que el Señor nos tiene que dar esta promesa, nos tiene que dar recompensa para poder hacerlo, imagínense usted. Pero es un mandamiento muy hermoso. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hace unos días me llamó un hermano mío que vive en Maracay y me dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Mi hija tiene problemas conmigo, a ver si tú hablas con ella, porque ella estuvo una vez allá en la Betel y bueno, y esa mujer, bueno, cónchale, me respeta y todo eso. Bueno, entonces llamo a la muchacha. Entonces estoy hablando con ella y me dice, cónchale tío, es que yo a veces me pongo así porque estoy vendiendo, tengo un emprendimiento y nada me sale bien. Tú le dije, tú honras a tus padres y a tu madre. ¿Cómo es tu relación con tus padres? Bueno, tenemos una pequeña discusión por eso. Honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien. Eso es una promesa que el Señor nos está dando. Debemos honrarlo y respetarlo. Mire, pastor, pero es que a mi mamá yo no le perdono. Honralo. Porque cuando venga el Señor a pedir cuentas de lo que el Señor nos ha delegado, Él también va a asumir sus responsabilidades ante Dios. Pero tú haz lo contrario. Si tú traes ese sentimiento con tu papá, con tu mamá, perdónalo, porque las responsabilidades son individuales, la salvación es individual. No, es que mi papá me hizo eso, perdónalo. ¿Para qué? Para que te vaya bien y sea de larga vida aquí en la tierra. ¿Y de dónde viene esa promesa? De Dios. Oye, si Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, lo que Dios dice, así va a ser. Entonces nosotros debemos, como hijos, respetar y honrar a nuestros padres. También nos dice a los padres y una exhortación a nosotros como padres. Nos dice, ustedes padres no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y muchas veces hay padres que se inclinan más por un hijo que por el otro. Eso no debería ser así, hermano. Debemos querer a todos nuestros hijos por igual. No, y llevándonos en la disciplina, tal como le dice la palabra del Señor, y instruye el niño en tu camino. Debemos instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos en el Señor, en la palabra. A veces la palabra de Dios es perfecta. Lo que ocurre es cuando la persona trata como de interpretarla. Una hermana nos dijo en la iglesia una vez, no, es que yo a los hijos míos en la mañanita no se han parado, ya les estoy dando. ¿Y por qué, hermana? Porque el Señor dice que debemos disciplinarnos temprano. Eso no es así, hermano. Temprano es cuando sean niños, cuando los niños que comiencen. Y entonces ya comenzaba a estar de palos en la mañana. Por una mala interpretación de las Escrituras. Entonces, el Señor nos invita como padre es que nosotros disciplinemos desde niños, sembremos la palabra en cada uno de ellos, para que cuando sean grandes, ellos puedan tener esa reverencia al Señor y sean buenos esposos y sean buenos padres, porque eso comienza desde niños, desde pequeños.
Entonces, hermanos, yo creo que aquí está la exhortación para todos nosotros. La palabra está expuesta, la palabra está allí. Solo falta de que nosotros la cumplamos. Si queremos ver matrimonios felices, matrimonios saludables, debemos cumplir no lo que nos está diciendo, lo que nos está susurrando el mundo, sino lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Para que hagas y guardes, dice la palabra. O sea que la palabra no solamente es para leerla, sino para cumplirla. Si queremos ver familias, hermanas, saludables, bueno, las mujeres tienen que quitarse ese pensamiento del mundo y sujetarse a la palabra y al mandamiento de Dios, que es un honor, es un privilegio de que la mujer se sujete al esposo, porque es una representación aquí en la tierra de cómo la iglesia se sujeta a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los hombres amemos a nuestras esposas tomando como referencia como Cristo amó a la iglesia, y a los niños los induce a la obediencia, y a nosotros los padres no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que criarlos en amonestación y disciplina en el Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga, amados, y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios.